bendición. Estamos en una serie del libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo. Él está sentado en una prisión en Roma y le escribe esta carta a Colosas, a la iglesia en Colosas. Y nosotros estamos leyendo esta carta a la iglesia en Colosa. Estamos en Colosenses 2, versículos 8 al 23. Pongámonos de pies para leer juntos. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pueden tomar asiento y meditar unos minutos en la palabra de Dios. La ciudad de Cracovia está en Polonia. Cuando dije esta historia en el primer servicio, habían unas cuantas personas que habían visitado esta ciudad. 800 años atrás, estas ciudades antes habían sido construidas con paredes a su alrededor. Y cuando venían enemigos, ellos cerraban estas puertas de la ciudad. Y hace 800 años atrás, esta ciudad había sido atacada mayormente por los mongolios.
Y las gentes en Cracovia entendían esto y ellos pusieron en el punto más alto de la ciudad un trompetista y su única responsabilidad era tocar la trompeta si veía enemigos en el horizonte, para que todo el mundo en la ciudad oyera y pudiera cerrar las puertas y protegerse. Entonces esto actualmente pasó. El trompetista, el campanario de la iglesia estaba en Santa María y vio el enemigo acercándose y tocó la trompeta para indicar el cierre de las puertas. Y gracias a la temprana advertencia, el enemigo fue repelido de la ciudad, pero desafortunadamente el trompetista recibió un flechazo en la garganta y murió. Y desde ese día, todos los días, durante los últimos 800 años, un trompetista interpreta un breve himno cada hora. La canción siempre termina repentinamente con una nota alta en el honor al trompetista, cuya vida fue truncada por la seguridad de otros. Alguien grabó este sonido cuando fue a Cracovia. Siempre termina en una nota alta. Para avisar a la gente de los enemigos. Mientras leíamos nuestro texto esta mañana, imaginé al apóstol Pablo como el trompetista de la iglesia en Colosa. Él estaba haciendo sonar la alarma a la iglesia de los invasores que estaban cargando en el horizonte. Esos son invasores que yo los llamo los enemigos de la gracia. Y me encanta como lo dice Sam Storms en su comentario. Escuchen atentamente. La gracia divina siempre será una amenaza para la naturaleza humana, porque debilita nuestros esfuerzos por justificarnos. La gracia debilita nuestros mejores esfuerzos por establecer una lista de requisitos y provisiones que podemos imponernos a nosotros mismos y a los demás como condición para ser aceptados por Dios. La gracia solo exige una cosa, que toda la gloria y el crédito sean dados a Jesucristo. Y la naturaleza humana instintivamente odia eso. Por esto, donde quiera que se predica el evangelio de la gracia, el legalismo asoma su fea cabeza. Una vez que declaras que Dios ha provisto por gracia todo lo que necesitamos en la persona y obra de Jesucristo, puedes estar seguro de que la naturaleza humana caída se levantará en protesta e intentará colar en algún lugar una regla o regulación que podamos cumplir o un ritual que podamos realizar, lo que mejorará nuestra posición espiritual.
y pondrá a Dios en deuda con nosotros. Es por decir, Jesús es bueno, pero necesito hacer esta otra cosa para salvar la salvación. Y poner la luz de enfoque en nosotros. En esos versículos, Pablo toca la trompeta advirtiendo a los colosenses y a nosotros acerca de los enemigos de la gracia. Y Pablo dice, recordemos a Jesús, a Cristo, como nuestro fundamento. Y luego Pablo señala 3 enemigos distintos de la gracia. Versículos 16 al 23. El legalismo, el misticismo y el ascetismo. Hay muchos más, pero estos 3 estaban vivos en el tiempo de Pablo y también están vivos hoy. Y están en el horizonte, y si no nos damos cuenta y cerramos las puertas, pueden entrar a destruirnos. Pablo nos recuerda su fundamento en Cristo, versículos 9 al 15. Recuerden que hace un par de semanas que me concentré en esta palabra plenitud. Pablo la usa en el capítulo 1, versículo 19, porque agradó a Dios que en él habitase toda la plenitud. No necesitamos nada más, solamente necesitamos a Jesucristo. Cuando vamos a un restaurante y pedimos catsup y nos dan un pequeñito envase de ketchup y ese no es suficiente. Y cuando lo abrimos, sale un poquito de ketchup. Cuando tiene ese envase completo, está lleno, no puede entrar más. Tenemos todo lo que necesitamos. Cuando tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Es solamente Cristo. Yo tenía un amigo que fue criado católico y me dijo, esa ilustración me ayudó tanto porque yo crecí pensando, Jesús hizo mucho por mí, pero yo pensé que tenía que hacer tanto más. Pero esa ilustración me ayudó a pensar que estoy lleno de la gracia de Dios, que Jesucristo lo había hecho todo y yo no tengo que hacer nada más. Pablo dice que Cristo tendrá la sensación de que Pablo está tratando de cavar el fundamento más profundo y sólido para nuestra confianza en Jesús, que en Él fuimos circuncidados, una circuncisión no hecha con manos, y que en Él estamos sepultados con el bautismo, resucitados por el poder de Dios. La señal no es lo que hizo la persona, la señal está centrada en la comunidad, en el pacto con Dios. Yo crecí en la iglesia bautista y tenía que caminar por el pasillo y hacer una oración para el bautismo. Y si pecaba, tenía que bautizarse otra vez. Entonces, ¿cuántas veces teníamos que bautizarnos? Entonces, si así fuera el caso, tendríamos que bautizarnos todos los días. Pero Pablo dice, no, estás calificado, estás lleno en Cristo, no tienes que hacer más ningún bautismo. Sí tenemos que hacer confesión. La salvación en Cristo es por gracia, no por obra.
En el versículo 13, Pablo dice que estamos muertos a nuestros pecados. Tal vez estamos dañados y necesitamos terapia, pero esa no es la razón mayor. Es porque estamos dañados porque estamos sin Cristo, porque estamos muertos en nuestros pecados. No nos estábamos ahogando ni buscando a alguien que nos lanzara un salvavidas. Estábamos muertos, enterrados en el fondo del océano. Y Dios nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo sabemos que estamos verdaderamente vivos? Pablo nos dice que Dios perdonó todas nuestras ofensas y no te queda nada por hacer. Y pongamos nuestros pies en ese fundamento. Esto es algo que Pablo dice que tenemos que ser recordados una y otra vez. Y Pablo le está recordando que son completamente libres por Jesucristo. Y ahora que están libres, pongan su mirada en el horizonte. Vigilen por estos enemigos que vienen a acercarse. Los enemigos de la gracia. Pablo señala los distintos enemigos de la gracia: el ascetismo, el legalismo y el misticismo. El ascetismo, primer enemigo de la gracia. Aparentemente este era un problema generalizado. En 1 de Timoteo 4, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso que algunos prohíben el matrimonio o ciertos alimentos. Pablo se refiere a esto como la enseñanza de los demonios. ¡Wow! Este ascetismo es innecesario del cuerpo, este movimiento que nos dice deja de hacer esto, tienes que hacer aquello, estos ritos. Viniste a Cristo, esto es un buen comienzo. Y estas otras cosas que tienes que hacer. Esto es lo que dice el ateísmo. El ascetismo es la creencia de que si sumas suficientes negativos físicos, obtendrás un positivo espiritual. Esto es imposible, esto no es cierto. Esto es algo hecho por el hombre. El ascetismo es castigo innecesario del cuerpo. En el movimiento monástico temprano, había un hombre llamado Simeón. Y él quería despegarse del mundo. Y él vivió en lo alto de un pilar durante 37 años para evitar la contaminación del mundo. No dudo que algunas personas estarían impresionadas por eso. Pero, ¿puedes alejarte del mundo y de la influencia del mundo? No. Porque no puedes alejarte de ti mismo, no puedes alejarte de tu carne, ni del diablo. No, todavía estás en problema. Él piensa que él solo puede salvarse.
Y Pablo dice en el versículo 20, no te sometas a ti mismo, no te sostengas, te sometas otra vez a los ritos y rituales. Todas tus reglas y regulaciones sobre el cuerpo en realidad hacen que nos concentremos demasiado en regulaciones que no tienen el efecto de salvación. En legalismo, en el versículo 16 y 17, una traducción lo dice así: no toleren que nadie los presione en detalles sobre la dieta o los días. El apóstol Pablo estaba haciendo sonar la trompeta contra todos aquellos que querían importar cualquier regulación dietética o de días especiales del Antiguo Testamento. Entonces él dice, tengan cuidado con estas personas. El presidente Ronald y su esposa Nancy eran miembros de una iglesia presbiteriana en California. Yo estaba en mis años 20. Sin embargo, nunca olvidaré la noticia de que en la década del 80 Nancy consultó a un astrólogo para planificar la agenda del presidente. El jefe de gabinete de Reagan lo describió así: el astrólogo fijaba la hora de las cumbres, los debates presidenciales, la cirugía de cáncer de Reagan, los discursos del Estado de la Unión y más. Sin la aprobación del astrólogo, el Air Force One no despegaba. ¿Ven estos legalistas? Ellos conocían de Jesús, pero no era suficiente. Los legalistas son personas que creen que tener a Jesús es un buen comienzo, pero para sentirse verdaderamente realizados, para seguir a Jesús de verdad, para pasar el equipo juvenil al universitario, deben ajustarse a ciertas prácticas. Estas pueden ser creencias místicas o estilos de vida ligados a un versículo bíblico. Necesitas más que Jesús. Muchas veces yo me encuentro con esas personas por su estilo de vida. Es un estilo de vida legalista. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes se han encontrado con una lista diferente de hoy. Y les dicen, aquí son las cosas extras que tienen que hacer. Escuché un sermón en una iglesia evangélica, por lo demás sólida. El predicador les dijo a 1000 asistentes que la dieta original de Dios para la humanidad era estrictamente vegetal, proveniente de Génesis 2, y que todo el mundo debería ser como Adán y comer vegetales. Primero, hay mucho más en la Biblia que habla de dietas que en Génesis 2. ¿Leyó acaso usted en Hechos cuando Dios le habló a Pedro y le habló de que este legalismo, de que no comas esto o no toques aquello, y Dios bendijo todo? Y lo siento, esto elimina todo. Entonces, de acuerdo a este predicador,
No puedes comer nada más que lechugas. Entonces, lo siento, esto elimina el asado en la olla de cocción lenta en la casa. Y esto no me importa si la persona quiere comer vegetales nada más, una dieta de vegetales. Lo que me importa es que se para en el púlpito y pone cadenas en usted. Un anciano de una iglesia me dijo una vez que la gente no debería conducir una camioneta SUV a menos que tenga al menos 3 hijos. No es una buena administración. Otro pastor me informó que era un pecado conducir un BMW. Yo tengo un Highlander. ¿Dónde está la línea? Yo tenía un Honda Accord. ¿Sería bueno esto? Esto es ridículo. Estos son personas prominentes y están metiendo algo y haciéndolo algo legal, haciendo demandas que yo les digo ahora que nos ponen cadenas. Los padres con niños pequeños parecen ser un objetivo particularmente rico para el legalista del estilo de vida. Me han dicho por personas con buenas intenciones, ¿cuántos hijos debo tener? ¿Cómo deben ser educados o disciplinados, vestidos? ¿Y con quién deben salir los hijos? La lista es interminable. Si tienen preferencias personales, tal vez incluso convicciones personales, está bien, no tengo problema con eso. Pero estas preferencias personales pueden transformarse fácilmente en demandas que nos encadenan. Y estas demandas, señala Pedro, rápidamente se convierten en juicio. No hace muchos años atrás, un pastor y su esposa vinieron a mí y me dijeron que necesitaban pedirme perdón o disculparse conmigo, porque durante muchos años me habían menospreciado y juzgado, porque eran legalistas. Y si lo eran, yo no les dije esto. Y queremos pedir perdón porque le estábamos juzgando y estábamos hablando mal de ti. Esto era incorrecto. Nosotros estábamos pensando que nosotros dirigíamos nuestra iglesia de esta manera y pensamos que toda gente debería comportarse de la misma manera. Agarré sus manos, le dije, estoy bien, les perdono. No tenían conocimiento de esas conversaciones. Estaba triste porque ellos habían pasado todo este tiempo poniendo cadenas sobre las personas. Y Cristo nos había dado libertad, pero ellos habían dicho, aquí hay 25 cosas más que tienen que hacer, poniéndole cadena al pueblo. Y luego le ponen un versículo bíblico para justificar estas demandas. Y Pablo les dice, no dejen que estos legalistas entren. El miticismo en el versículo 18, este es el otro enemigo de la gracia. Y Pablo dice que nadie te descalifique. Y lo que dice, lo que como Pablo lo describe aquí es como descalificar en griego es un término deportivo, algo así como un árbitro que te expulsa del juego. Pablo sabe que el enemigo intentará invadir la iglesia.
Y puede que parezcan muy humildes, pero no lo son. Una de las cosas que que causa un hambre por experiencias espirituales y visiones místicas. Para los creyentes inmaduros es el anhelo de formar parte de un círculo interior. Y esto es muy poderoso. Y queremos hacer cualquier cosa por ser parte de este círculo interior. Un ejemplo de esto es este libro de la persona que murió y fue al cielo y luego regresó. Este libro hizo mucho dinero. Esta es la cita en Amazon. Dice, historia real, éxito de ventas del New York Times, del viaje más extraordinario de un niño común que subió al cielo y regresó. Solo que después de su publicación de convertirse en un éxito de ventas, el autor admitió que no era cierto, que lo había inventado todo. El niño que no fue al cielo, la cita de Alex dijo, no morí, no fui al cielo, no fui al cielo, escribió Alex. Dije que fui al cielo porque pensé que llamaría la atención de todos. Cuando afirmé lo que hice, nunca había leído la Biblia. La gente se ha beneficiado de las mentiras y sigue haciéndolo. Entonces Pablo dice, nadie te ha calificado. Dale gracias a Dios porque Él te ha calificado. El Padre de los cielos te ha calificado. En un tiempo estuve predicando y estuve hablando de mi experiencia cuando mi mamá se murió. Y después del sermón vino alguien y me puso la mano en el hombro y me dijo, lo siento por la muerte de tu mamá. Y me dijo, qué pena que ni tú ni tu mamá tenían el don de fe. ¿Usted siente las cadenas? Él estaba diciendo que si hubiéramos tenido la suficiente fe, ella podría haber sido sanada. Entiendo que tal vez él tenía buenas intenciones, pero este tipo de cadenas se entran sutilmente. La conclusión de Pablo es que estas son personas que están llenas de sí mismos. Aman sus propias imágenes. Son como el pez globo.
son muy pequeños hasta que te acercas y entonces se inflan con una historia increíble. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos inflamamos? Jesucristo se pone pequeño. No caigamos en estas tres categorías. Pongamos nuestros pies firmes en el fundamento y pongamos nuestros ojos y nuestra fe en Él. Oremos. Dios mío, te damos gracias por las palabras de Pablo y lo necesitamos tan igual como lo necesitó la iglesia en Colosas. Nosotros también estamos dispuestos a caer por cualquier cosa. Podemos crear cualquier mecanismo para hacernos más importantes y para justificarnos. Entonces, cuando oímos estas palabras de tu siervo Pablo, que nos escudriñemos a nosotros mismos a ver si algo se ha colado en nosotros que nos desvía del fundamento de Cristo. En el nombre de Jesús.